Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la ley más importante del país, el Presupuesto General de Gasto de la Nación. Dende hizo un excelente trabajo en su observatorio acerca del presupuesto. Vamos a hablar de los datos contenidos del observatorio y nos van a acompañar para hablar acerca del presupuesto el viceministro de Hacienda, Marco Eliseche, y el economista Manuel Alarcón. El segundo bloque vamos a hablar con el doctor Fabián Améndola, abogado de la familia Báez Sosa. Vamos a recordar el caso de Fernando, la sentencia contra los raquistas que lo asesinaron y la apelación que se viene. Y el último bloque vamos a hablar acerca de un tema significativamente preocupante con la doctora Viviana Coronel, ella es fiscal en el Alto Paraná, sobre la cantidad impresionante de abusos en niños que se producen en el Alto Paraná. Solamente en dos ciudades, Mingaguazú y Ciudad del Este, en 16 meses, 730 casos de abusos contra menores de edad. Realmente preocupante el tema y de eso vamos a hablar esta noche. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya iniciamos el debate. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha que comprando dos productos te llevas en ambos una cuota de regalo y con los mejores precios del país. Chopera Tokio 5 litros más vaso Coleman, ahora solo 17 cuotas de 203.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la feria agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023, del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información seguí Innovar Feria en las redes sociales. Muy bien, ¿qué tal, don Manuel Eliseche, viceministro de Hacienda? ¿Cómo anda? Marco Eliseche. Marco Eliseche. Un gusto, Carlos, estar contigo. Saludos a Manuel también. Interesante de vuelta estar acá y, como siempre, aportar en lo que podamos en el debate, ¿verdad? Y gracias por venir. Sí, ¿Qué sí. tal, don Manuel Alarcón, economista? ¿Cómo está? Un gusto, Carlos, Marcos. Saludos a toda la audiencia. Gracias por la invitación y estamos acá, firmes. Exactamente. Bueno, ¿qué es? Hay una crítica muy interesante. ¿Ya leyeron en Hacienda el observatorio de Dende? Todavía no vi oficialmente el informe, pero sí, obviamente estuvimos viendo las publicaciones y obviamente interesante. Siempre nosotros, cuando organismos de la sociedad civil aportan en datos, números y sobre todo propuestas de mejora, sí. para nosotros es bienvenido, porque lo que siempre nosotros decimos desde que estamos nosotros, al menos desde que está Oscar al frente, nosotros los viceministros, el gran desafío que tenemos, no solamente Hacienda, sino como paraguayos, es la calidad del gasto. Creo que todos tenemos que dirigirnos hacia eso. Hablamos siempre de la reforma, pero la reforma no termina en lo técnico. Sí. Muchas veces creen que lo técnico, la reforma no es lo técnico. Lo más difícil es conseguir esa cohesión en la parte política para llevar adelante la reforma. ¿Cuánto de la política es el presupuesto general? ¿Cuánto del presupuesto general es de la política? Y sería bueno tener un estudio que te mida eso, Carlos. Gran parte, hay que decirlo, gran parte. Es cierto, hay una instancia técnica muy importante. Claro, ustedes presentan el presupuesto. Todo el trabajo que hacemos Claro. con las entidades, que te llevan un año de trabajo, presentamos y finalmente terminan en el campo político las decisiones. Tenemos que decir que hubo años buenos y hay años más difíciles, ¿verdad? Obviamente los años preelectorales siempre son más complicados que otros, ¿verdad? Pero en general, repito, cambia mucho. Este año fue un año muy difícil. El presupuesto del año pasado fue un año muy complicado.
Pero dentro de todo, como hablamos el otro día, la última vez que vine, se analizó la posibilidad del veto, vimos las opciones para vetar. Lastimosamente, un veto parcial es muy complejo porque vetar el anexo, como habíamos explicado en aquella oportunidad, automáticamente anula esa parte del presupuesto y la entidad se queda sin anexo. O sea, por eso finalmente optamos por no vetar y manejarnos con el decreto reglamentario y tratar de controlar ahí, ¿verdad? Pero sí, es muy complejo. Don Manuel, excelente el trabajo de Dende, es muy apreciado por diferentes sectores y por muchos economistas y analistas. Así que felicidades por el trabajo. Veo que están sacando cada día más documentos relacionados con el presupuesto y el manejo del presupuesto. La misma pregunta, ¿cuánto estima usted que es, cuánto de político hay en el presupuesto general de gastos? El presupuesto general de la Nación es un instrumento de política, hay que aclarar eso, y de política económica, y puntualmente es una herramienta de la política fiscal. Como tal, tiene ese componente importante de intervención de nuestros representantes. La crítica que normalmente se hace es que esa intervención debería de ser en línea a mejorar el bienestar de la ciudadanía, no solamente para el cuoteo político, para el prebendarismo o para dar cabida, entre comillas, a los amigos, ¿verdad? Entonces, es preocupante. ¿Por qué? Porque en el análisis que presentamos de los últimos 20 años podemos ver claramente de que hay una alta discrecionalidad en el manejo del gasto público. Y cuando digo discrecionalidad, significa de que los administradores están utilizando esto como un instrumento, pero no necesariamente para dar respuestas razonables a los grandes déficits que tiene nuestra nación, ¿verdad? Entonces, hoy, por lo menos yo accedí al reporte que hizo Hacienda sobre la ejecución presupuestaria del mes de enero, por ejemplo, y uno de los puntos es el incremento en el rubro 100, salario. Salarial. 68.000 millones es el incremento con respecto a enero del año 2022. Es decir, estamos hablando prácticamente de 10 millones de dólares. Multipliquemos eso por 13 y estamos hablando de 130 millones de dólares de incremento en, obviamente, el rubro más rígido del presupuesto general de la nación. Y uno dice, 10 millones de dólares en enero y los subsiguientes van a seguir. ¿Y cómo estamos, no sé, de vuelta, con las instituciones educativas ahora que van a iniciar las clases? ¿Cómo están nuestras instituciones sanitarias con los problemas sanitarios que venimos teniendo? ¿Cómo están nuestros abuelitos que no acceden a esa pensión de vejez? Porque nuestro sistema de seguridad social lastimosamente tiene un mal diseño. Entonces, hoy el sistema de seguridad social, en vez de minimizar justamente la mala distribución del ingreso, lo que hace es profundiza esa mala distribución del ingreso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presupuesto que no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. ¿Qué estrategias pueden diseñar o tienen ustedes en Hacienda para justamente ir Carlos, y como hablamos, dando el presupuesto a los sectores que necesitan? Esta rigidez que se hace sobre un salario tiene su explicación principalmente en las carreras. Acá hablamos del sector docente, que tuvo su ajuste el año pasado, el 16% que se completó, y ese impacto que se ve ahora en enero es el 5% del año anterior y el 11% del año pasado. O sea, ahí ya está su 16%. Ya está ahí. Ahora impactó 11 y 5 va a impactar a partir de marzo. Entonces eso va a tener parte de lo que mencionaba Manuel. La otra parte es fuerzas públicas. Tiene ajuste automático. Todos los años tenemos que prever nosotros en torno a los 40 millones de dólares solamente para las fuerzas públicas, porque eso está por ley. Y después tenemos otras asignaciones que están también indexadas al salario mínimo o a la inflación. Las jubilaciones, el programa de adultos mayores. Entonces automáticamente ya le trae una rigidez todos los años en el presupuesto. Perfecto. Ahora, cuando uno elabora un presupuesto, me imagino que lo que busca es que mejoren las cosas, ¿verdad? Es la excelencia. Si uno aumenta el salario, tiene que aumentar las exigencias de la gente que trabaja para el Estado, ¿verdad? Sí. Entonces, si tenemos los mismos docentes, con las mismas capacidades, pero se le aumenta el salario, es un mal gasto. Sí. Si aumentamos el salario de los policías y de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, y no gastamos en radar, por ejemplo, que es imprescindible, ¿verdad? Sí. Pero sí en salario.
y no cumplen y aumentan la delincuencia, aumentan los delitos, nuestro espacio aéreo se invade por todos lados, violan nuestro espacio aéreo, entonces ¿dónde está la seguridad? Es decir, hay un mal gasto en ese sentido, porque nos está correspondiendo con el aumento de sueldo con mayor eficiencia en la tarea. Y también en el sector social, el sector de salud y compañía. ¿Qué es lo que podemos hacer, viceministro de Hacienda? ¿Qué se puede hacer? Y ahí, Carlos, claramente es el perfil de ingreso a la función pública. O sea, nosotros no podemos inventar de un día para otro un docente capacitado a los niveles de otros países, ¿verdad? O sea, es un trabajo que tiene que llevar básicamente la rigidez, la rigurosidad que se requiere en el ingreso a la función. No solamente los docentes, los policías, los militares mismos que tienen su escuela, los civiles, que hoy tenemos una ley 1626 que en su momento fue muy buena, pero automáticamente al año siguiente se excluyeron una cantidad de entidades. El Poder Legislativo, el Poder Judicial se excluyen de la ley 1626, entonces no tenemos un control. Si bien ellos dicen que hacen sus concursos, no hay un control sobre la dinámica del concurso de esos sectores. Y así se va filtrando el ingreso sin ningún tipo de poder tener un control acerca de la aptitud de ese funcionario que van dando. Hay ejemplos buenos, el caso de Hacienda mismo, es Banco Central y otras entidades que han incorporado esa rigurosidad en los concursos. Hoy tenemos gente capacitada en esos niveles. Entonces, eso tenemos que replicar en las otras entidades y eso se logra con la reforma, Carlos, no hay otra vuelta y no va a ser automático. Eso, supongamos que ahora la nueva ley de servicios civiles que está en el Congreso, que es un nuevo intento, podamos aprobarla. La idea es que eso quede en los tres poderes del Estado y en todas las entidades, y rija para todos, porque si no, de vuelta se vuelve a perforar y vamos a tener ese mismo inconveniente. Y ahí vamos a ver el impacto de tal vez en 5 o 10 años de lo que estamos hablando. En los docentes lo mismo, hay que hacer el ingreso de los docentes con esa rigurosidad, con los requisitos que se requieren y vamos a ver el impacto solamente en unos años, pero no es fácil implementar eso, Carlos. Y desde el sector privado no se puede pensar en modificar la Constitución de tal manera que el Congreso no tenga que tocar el presupuesto, sino simplemente o aceptarla o rechazarla, como existen otros países, y que verdaderamente los técnicos capacitados en materia elaboren el presupuesto, ¿verdad? Y de ahí ya la izquierda o la derecha va a tener su lineamiento y sus límites, ¿verdad? Pero que no estén ellos, porque finalmente el presupuesto elabora el Congreso. Presenta el Poder Ejecutivo, pero el Congreso le da vuelta como quiere. Así mismo. Entonces, y no son gente preparada, sino son gente que usan su poder justamente para lo que usted dijo al comenzar, poner su gente, sus amigos, sus correligionarios, sus amantes, etcétera, etcétera, en la nómina pública. Y no corresponde, no debería ser. Desde el sector privado se podría, desde los diferentes gremios, tratar de impulsar un cambio en ese sentido de la forma como se elabora el presupuesto y que el Congreso tenga solamente la opción del sí o del no, ¿verdad? Es un tema largamente discutido en las esferas técnicas, pero no en la esfera política. En la esfera política lo que está en el tapete es la reelección normalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar la Constitución, pero para la reelección. Realmente, hoy en día, la Constitución Nacional creo que requiere y amerita una revisión. Han pasado 30 años desde su promulgación. Han cambiado una serie de... La sociedad paraguaya ha cambiado. Y obviamente el manejo del presupuesto también debe de ajustarse o ayornarse a las tendencias mundiales. Realmente que el Congreso tenga esa libertad de incrementar, y ahí sí voy a decir, irresponsablemente, los gastos y ajustar luego los ingresos, es lo peor que puede ocurrir. Porque finalmente, ¿qué hacemos? Le pasamos al Poder Administrador, que ya tiene también sus propios problemas, mayores problemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Este incremento, solamente el incremento, lo que presentó el Ejecutivo con relación a lo que se aprobó en el Congreso son 370 millones de dólares adicionales. 30 millones de dólares más que debe de recaudar el Poder Ejecutivo si es que se quiere cumplir con esa estimación o esa programación de gastos. Ahora bien, ¿para qué vamos a destinar eso? Y de vuelta esa es la misma pregunta. Van para los mismos fines. Entonces, si fuese para mejoramiento de la infraestructura, llamémosle sanitaria, educativa, vial o la que fuese, fantástico. Pero el punto es que no siempre es así. O sea, la experiencia nos muestra de que lastimosamente hemos tenido una realidad muy diferente a eso. Viceministro, ¿cuánto del
del presupuesto de salario. 68%. 30% del presupuesto va a salario, o sea, de los 14.800 millones de dólares, el 30% va a salario, unos 4.000 y pico. ¿Y gastos rígidos en general cuántos Y son? gastos rígidos tenés, a ver, hablemos de la Administración Central de Recursos Tributarios, ¿verdad? Gastos rígidos son 90% de los recursos tributarios. El 90%, 90%. va a salario, jubilaciones y intereses de la deuda. Ahora, tenemos también, nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos dos presupuestos en el país. Sí. Uno, el del Poder Ejecutivo y Legislativo, y otro, el del Poder Judicial, porque el Poder Judicial hace su propio presupuesto, que después se adosa nomás ya al presupuesto general de gastos de la Nación. Y nadie puede decirle no al presupuesto del Poder Judicial. Sí. ¿Quién elabora el presupuesto del Poder Judicial? Hasta hace unos años atrás venía el Ministerio de Hacienda. Después, ellos ya, obviamente, bajo el mando de la autonomía, ellos presentan directamente en el Congreso. Obviamente nosotros conversamos, hay una conversación, no es que directamente envían, tratamos de llegar a ciertos acuerdos, pero sí, ellos tienen la discrecionalidad de enviar su presupuesto y después en el Congreso de vuelta consiguen más caros. Nosotros decimos no estos caros y allí en el Congreso sí le dan los caros que nosotros le dijimos que no. O sea, es una dinámica que se da en el Poder Judicial. Obviamente están topeados por nuestros ingresos, ellos no pueden ir más a lo que nosotros les decimos que vamos a recaudar. Ese es el tope, ¿verdad? Pero de todas maneras siempre están avanzando, que es lo que decía Manuel. En el Congreso inflan los ingresos artificialmente y con eso distribuyen. Claro, y si tenemos en cuenta la opinión que tiene la gente del Poder Judicial, tampoco cumple con su función. Es decir, en el ámbito internacional, ¿qué es lo que más temen los inversionistas? El Poder Judicial de Paraguay. Si no vienen muchas inversiones es por ese temor a Paraguay. Hoy nos enteramos que el primer puesto de una institución que no rinde informes públicos es el Poder Judicial. El organismo que debería ser encargado de ser celoso defensor de que se cumplan todas las normas. Ellos deberían cumplir todas las normas y dar ejemplo de cumplimiento. Es el número uno en no dar informes, en transparencia, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de que las cosas no están bien en la forma como se elaboran los presupuestos. La ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, establece que cualquier modificación que tenga impacto presupuestario tiene que tener informe favorable de Hacienda. Eso nunca se cumple. En el Congreso se aprueban leyes sin que nos consulten, o inclusive nos consultan, decimos que no, y igual aprueban. O sea, la ley Godoy, la ley de racionalización del gasto, establecía ciertas medidas para todas las entidades y ellos se excluyen de la ley que ellos mismos sancionaron. Entonces, son cosas que suceden y que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a construir? ¿Cómo nosotros hablamos de reformas si sabemos que el día de mañana esa reforma, si no tiene ese consenso, no va a surtir efecto, ¿verdad? O sea, es una preocupación que tenemos siempre. ¿Y en qué sectores se tiene que mejorar el gasto público? Yo creo que en todo, no hay excepción ahí. Y cuando hablamos de la administración central, necesitamos una reorganización de todo lo que es la administración central. Necesitamos probablemente una nueva ley de ministerios que defina claramente las funciones y los roles y evitar la duplicación de funciones. Pues no estamos hablando de duplicación, sino en algunos casos estamos hablando de quinto o sexta duplicación inclusive, ¿verdad? Y nos acaba ahí, porque esto tiene que extrapolarse a las entidades descentralizadas, porque muchas veces nos enfocamos mucho en la administración central. ¿Pero qué pasa con las entidades centralizadas? Ahí también hay un lindo festival. O sea, vos me preguntás a mí, yo te diría, ¿para qué necesitamos juntas departamentales, por ejemplo, verdad? Me preguntás de vuelta, ¿qué más podemos hacer? ¿Para qué necesitamos 8 universidades nacionales? Para seguir pagando a rectores y toda una estructura administrativa que se está octuplicando. Y no hace falta. Queremos universidad nacional, queremos mejorar la educación, queremos profesionales de élite. Bueno, potenciemos con buenos profesores y tengamos las oficinas regionales respectivas. O sea, suena casi ideal, pero alguna vez alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que parar la pelota y decir, esto no se está haciendo bien. Es difícil parar la pelota, como dice don Manuel. Y es complicado porque entramos, repito de vuelta, Carlos, en el debate político, ¿verdad? Nosotros ahora estamos trabajando en la ley de estructuras. Es una de las reformas que queremos dejar también como hoja de ruta para la siguiente administración. Justamente lo que decía Manuel, de identificar aquellas superposiciones de ministerio y secretaría y ver no solamente la unificación, sino que también la estructura que debe tener cada organismo. O sea, hoy
si bien existen los organigramas, esos organigramas están totalmente desfasados. O sea, tenemos que tener claramente cuántos jefes de departamento, cuántos directores, cuántos seniors, cuántos juniors, para que esos nombramientos que se hacen, digamos, de manera desorganizada, caigan en una estructura que no tiene forma. Entonces, ese trabajo estamos haciendo para presentar y dejar también como una propuesta de que se pueda encaminar. Pero de vuelta requerimos del acompañamiento político. ¿Verdad? Lo mismo pasa con la ley de reforma de la caja fiscal, la del ejercicio civil que ya está presentada. O sea, todas estas leyes tienen esa intención, pero va a requerir de ese análisis y de ese debate político. ¿Verdad? Qué complicado. ¿Es complicado o nos complicamos? Sí. Las dos cosas. Es complicado porque la administración del Estado nunca es una tarea sencilla, Sí, ¿verdad? Pero muchas veces queremos complicarnos. Y de hecho nos complicamos, ¿verdad? Porque es beneficioso para muchos, ¿verdad? Claro. Pescadores del río revuelto, dicen, ¿verdad? Es decir, Entonces... somos avivados no inteligentes, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, Carlos, yo también, con respecto al informe de DENDE, que como decía que es muy interesante, quería decir que ese crecimiento que se ve también hay aspectos positivos, como te decía al comienzo. El programa Adultos Mayores no existía, ¿verdad? Es un programa que se implementó hace 8 años aproximadamente. Hoy llega a 250.000 beneficiarios, o va a llegar a 300.000 probablemente, o cerca de 300.000 este año. Te coponará el programa Adultos Mayores, perdón, el programa de alimentación escolar. Obviamente que tenemos que ver la calidad de ese porque ahí entra también lo que dice Dente justamente, que la prebenda, ¿verdad? Que es difícil. Nosotros tratamos de controlar eso, Carlos, por lo menos lo que nos presta Hacienda, para evitar esas cuestiones, pero es algo que existe, sobre todo en las gobernaciones. Es difícil hacer ese tipo pero existe, ¿verdad? O sea, hay aspectos positivos también, todo lo que es infraestructura, creo que es importante destacar los últimos 10 años. El crecimiento de la deuda es cierto, pero gran parte de esa deuda fue a infraestructura que hoy es visible y es patrimonio del Estado. ¿Verdad? Claro, yo entiendo, pero también está la contrapartida, es decir, la misma infraestructura podemos tenerla, pero con no tanto sobreprecio, con mucho menos sobreprecio, porque hasta 20% se puede hacer las adendas, ¿verdad? Hasta 20%. Todas las adendas se hacen hasta 20%. De todas las, no se hace una adenda de una obra por el 2, el 3, el 7, el 15%. No, se hace por el tope máximo, el 20%. Es decir, hay un sobreprecio del 20% de todas las obras públicas. Nos guste o no nos guste. Y lo más triste de todo es que decimos sí. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar eso? Mira, ahí en la cantidad de obras públicas yo no quisiera opinar mucho de eso, porque realmente cada contrato tiene esa cláusula que vos estás diciendo y siempre están las justificaciones, ¿verdad? Entonces, habría que entrar un poco en la estructura de costos, habría que analizar un poco con el Ministerio de Obras cómo se puede reducir ese impacto. Pero ¿verdad? es muy llamativo nomás, que siempre las adendas sean del 20%, el tope máximo que establece la ley. Sí, que está en la ley de las contrataciones públicas. De contrataciones públicas. Es así, ¿verdad? Sí. Es así. Es así. Y bueno, y el sector privado también, ahí está el sector privado también. ¿Qué se puede hacer también para que haya una mayor depuración y transparencia también desde el sector privado? Bueno, acá hay como el año 2022 también hay que mencionar que hay como un quiebre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una nueva ley de contrataciones públicas donde se van cerrando muchas de esas brechas. Vamos a ver la eficacia de la norma, ¿verdad? Y eso empieza a tener vigencia ahora. Veremos cómo se va. Nosotros, con esta iniciativa desde DENDE, uno de nuestros objetivos es justamente monitorear las compras públicas. Y esto lo vamos a hacer de manera permanente, justamente para ir resaltando, o sea, cómo están, cuáles son los principales rubros, quiénes son los principales proveedores, quiénes son los proveedores que fueron suspendidos y que están siendo de vuelta o estando ahí de vuelta en el top 10, porque hay como un enrosque siempre, ¿verdad? O sea, entonces, ese tipo de información... ¿Cuántos de los dueños de esas empresas que contratan también son socios en otras empresas que siguen contratando a pesar de tener prohibición para contratar? Es todo un juego perverso. Así mismo. Entonces, esos elementos vamos a ir relevando y poniendo a consideración de la ciudadanía. Entonces, en nuestro caso, ustedes son nuestros perfectos aliados justamente para dar a conocer ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a avanzar con la objetividad suficiente, o sea, tratando de resaltar los aspectos, todos los aspectos positivos que mencionó de los últimos 20 años, Marcos. Totalmente de acuerdo y lo hemos dicho, ¿verdad? Pero también creo que esos logros
se ven apañados por, lastimosamente, esos manejos o malos manejos. ¿Qué se necesita para parar al sector político? Porque el sector político va a querer siempre avanzar, pero ¿qué se necesita para parar al sector político y que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer en materia económica? Mira, lo que nosotros decimos en todos los foros es el involucramiento, Carlos. O sea, el involucramiento de la sociedad civil es lo que va a permitir que esa presión llegue al Congreso, llegue a las instancias de decisión. Nosotros hablamos con todos los sectores, cuando hablamos de presupuesto nos presentamos en todos los foros de empresarios y sociedad civil y siempre la crítica es esa, ¿qué hacemos? Bueno, no nos quedemos sentados porque si tenemos que salir a todo de las universidades y básicamente generar esa presión social para que se impulsen las reformas. De lo contrario, si solo nos quedamos en la instancia técnica, obviamente que eso no va a correr, Carlos. Ya tenemos la experiencia, nos pasó con varias leyes que no hicimos, y también hacemos una mea culpa y de repente ese trabajo de socializar suficientemente y no tuvo la llegada. Y eso creo que aprendimos nosotros, y ahora la ley de compra es un ejemplo, hicimos con tiempo, pudimos hacer los debates y salió relativamente bien. Ahora nos queda el desafío de implementarlo y ver los frutos seguramente en los próximos años. Y la misma cosa del servicio civil que ya está, que también va a requerir ese mismo diálogo, no va a ser fácil con los sindicatos, no va a ser fácil con las diferentes entidades, y una vez que salga eso, que se cumplan todos los poderes del Estado. Ustedes como economistas, les pregunto, ¿por qué no tiene peso la élite intelectual o la élite económica en Paraguay? Justamente para poner el foco sobre estos temas y para obligar al Congreso y al Ejecutivo a enderezar rumbos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasó con la élite intelectual y económica de Paraguay? Yo creo que es una opinión muy personal, ¿verdad? Pero creería de que lastimosamente, históricamente, el Congreso Nacional era el sitio para los intelectuales en nuestro país. Hoy, lastimosamente, los candidatos y nuestros representantes que están en el Congreso no tienen esa capacidad intelectual. Entonces, hemos como dado pasos para atrás y entonces hay como un temor. ¿Ese temor qué significa? Aquel que está proponiendo algo interesante da como miedo. Entonces, ese temor hay que ir rompiéndolo. ¿Cómo? Ya lo decía también Marcos, empoderamiento. O sea, Dende es una asociación civil, está cumpliendo 20 años este año y justamente nace en el peor momento del Paraguay, en donde la crisis económica era terrible, veníamos de crisis financiera, el Estado al borde de la cesación de pagos, caía inflación, tipo de cambio llegando a los 8.500, o sea, escenarios complicados de administrar. Entonces, surge esta asociación justamente a los efectos de sentar las bases para un desarrollo económico, pero en democracia, de ahí el nombre, ¿verdad? Entonces, una de las tareas también, digamos, olvidada, a lo mejor fue el tema del gasto, y es por eso que hoy se está relanzando esto y estamos avanzando firme, seguro y, bueno, con muchas ganas definitivamente. Viceministro, ¿usted qué piensa? Y mira, Carlos, es complicado. Yo creo que tenemos el apoyo yo creo que siempre hablamos con los exministros, hablamos con los economistas, y la mayoría de ellos apoyan todas estas iniciativas, pero se queda ahí, ¿verdad? Se queda ahí porque justamente no baja eso al Congreso. Yo creo que, y no es mi campo, ¿verdad? Pero evidentemente se necesita una renovación en el Parlamento. No digo renovación de punto de vista político de partidario, sino que de la gente. Y eso tiene que venir de los partidos finalmente, o sea que es realmente complejo esa ecuación, Carlos. Pero mientras eso no suceda, pues tampoco va a ser de un día para otro, de una elección para otra. La presión de sociedad civil es lo que puede ayudar a empujar la reforma. Y para eso el convencimiento que nosotros podamos hacer desde los foros, desde la academia, es lo que va a ayudar a llegar a esa instancia, ¿verdad? Bien, señores, les agradezco que hayan venido. Interesantísimo. Gracias, don Marco. No, por favor. Muchas gracias por venir, viceministro. También, don Manuel, muchas gracias. Por favor. Espero que este sea el inicio de muchos encuentros así, porque tenemos que debatir estos temas. Totalmente. Me encantó cómo lo hicieron ustedes abiertamente. Así que muchas gracias por haber venido. Por favor. Gracias. ¿Saben quién va a estar a la vuelta de la pausa? El doctor Fabián Améndola, el abogado de la familia Báez Sosa. Ah, mira, qué interesante. Qué bueno. Así que a la vuelta de la pausa. Muchas gracias. Excelente. No, gracias. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados.
Aprovecha que comprando 2 productos te llevas en ambos una cuota de regalo y con los mejores precios del país. Notebook HP más auricular Colque Gamer, ahora solo 17 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la feria agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023, del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. Y ya saludamos al doctor Fabián Améndola, abogado de la familia Báez Sosa desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo se siente usted después de todas estas jornadas por el juicio de Fernando? ¿Cómo se siente? Bueno, por un lado, me siento realmente conforme porque creemos que hemos hecho una tarea importante en pos de llevar un poco de justicia a la familia Báez Sosa. También me siento un poco reconfortado porque habiendo escuchado después de la sentencia a Graciela fundamentalmente y a Silvino manifestar que el fallo les había llevado cierto alivio, obviamente también eso me reconforta, como nos reconforta a todos los miembros del equipo que estuvo trabajando en esto. Pero también, por otro lado, siento como que no hemos llegado a obtener el resultado completo que queríamos, y eso nos obliga, obviamente, a seguir trabajando para que a partir de un recurso de casación podamos pedirle al Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires que transforme en prisiones perpetuas las 3 condenas que el Tribunal de Dolores dictó respecto de 3 de los imputados que tuvieron nada más que 15 años, ¿no? Entiendo. ¿Y por qué, doctor, piensan que los otros 3 también deberían tener prisión perpetua? Bueno, primero porque por 2 situaciones distintas. La primera es porque nosotros entendemos, y así lo hicimos saber en el momento del alegato, que la prueba que se pudo producir durante la audiencia de debate es suficiente para tener a estos tres, como coautores del hecho. Es decir, nosotros pudimos encontrar dentro de imágenes y testimonios que tanto Violás como los otros 2 imputados, que son Luca Fertosi y Blas Sinali, que los 3 participaron en la golpiza que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa. Ahora bien, no obstante ello, cosa que el tribunal no hizo, por supuesto, no obstante ello, y de acuerdo a la actuación que el tribunal tuvo por acreditada de estos 3 individuos, nos parece que su significación jurídica no es la de un partícipe secundario, como lo dispuso el tribunal, sino como un partícipe primario. De hecho, el tribunal tuvo por acreditado que estos 3 imputados impidieron, golpeando a los amigos de Fernando, que ellos le pudieran brindar algún tipo de ayuda y de esa forma facilitaron el homicidio. Con lo cual, ese tipo de comportamiento no nos parece que fuera secundario, sino que es propio de un partícipe primario, necesario para cometer el crimen. Sí, evidentemente hay mucha gente que comparte esa misma opinión y bueno, formaron un grupo, cada uno tenía un papel y el papel era evitar que alguien pudiera salvarlo. Totalmente. Sí, y sí. ¿Y por qué cree que
el tribunal falló de esa forma con los tres? ¿Por qué no consideró esa situación o esa verdad? Porque finalmente es así, es una verdad. ¿Por qué cree? ¿Esto es por la cuestión mediática también, que no consigue, que a estos tres le dieron 15 años? Puede ser que no hayan querido dar las 8 perpetuas, porque obviamente un fallo con 8 prisiones perpetuas es casi inédito en nuestro país, mucho menos por hechos de violencia de este tipo, ¿no? Pero creo que ha jugado también un papel fundamental a la hora de decidir los jueces la edad de los imputados, que rondan entre los 20 y 23 años. Yo soy convencido de que si los imputados hubieran tenido 40 años no le hubiera temblado el pulso al tribunal para condenarlos a todos a prisión perpetua. Lo que estoy diciendo es que creo que hubo un exceso de piedad en el fallo. Lo he dicho varias veces, piedad está bien tener, pero piedad sin justicia es debilidad. Y a nuestro criterio este fallo en ese sentido es débil, porque uno advierte que la fundamentación que expuso el tribunal en el fallo daba para una participación primaria, lo cual implicaba que también debían ser condenados a prisión perpetua. De hecho, a nuestro entender, fundamentaron como para una participación primaria y terminaron resolviendo que era secundaria, para beneficiarlos de alguna manera con una pena mucho menor, obviamente, a la que les hubiera correspondido. Sí, definitivamente. Bueno, me gustó lo que dijo y ya le pido permiso para usar en cualquier otra ocasión lo que acaba de decir. Exceso de piedad y la piedad sin justicia es débil. Queda esa sensación. Usted sabe que mirando los diversos canales, los diferentes canales, uno veía que el día de la sentencia parecía que se estaba jugando la final de la Copa del Mundo. En muchos lugares, en muchos bares y muchos restaurantes de la Argentina, la gente estaba expectante del televisor, no de lo que comía o de lo que tomaba. Y cuando se anuncia la condena perpetua para los 5 primeros, estallan como si Argentina hubiese metido el gol del Mundial. Y cuando se anuncian las tres sentencias de 15 años, una chifladura total, como si le hubiesen convertido un gol en contra de Argentina en el último minuto de un Mundial. Entonces, tanta era la expectativa de la gente por este caso. ¿A qué atribuye usted, doctor, esta situación? ¿Por qué tanta expectativa? ¿Por qué Paraguay y Argentina expectantes? Pero no solamente Paraguay y Argentina, el mundo. Tanto es así que la televisión española también minuto a minuto seguía lo que estaba pasando en el Tribunal de la Argentina por este caso. Y también otros canales del extranjero. Es decir, ¿por qué cree usted que este caso fue tan visto? Mira, yo creo que esto va a tener que ser analizado por algún sociólogo que pueda tener mayores elementos para definir esta situación que se vivió y que excedió la frontera de la Argentina. Pienso que en este caso hubo muchos ingredientes que se juntaron en forma inédita como para que tuviera esta expectativa. Por un lado, la figura de Fernando Báez Sosa, un joven prometedor de clase media, de media baja, que luchó durante toda su y acababa de anotarse e ingresar a la Facultad de Derecho. Una persona con altísimos valores sociales, personales, con altísimos valores que están reflejados, por supuesto, en todas las obras de bien público que estaba acostumbrado a hacer junto con sus compañeros de la escuela marianista. Es decir, una
una persona altamente querible por la sociedad. Unos padres que realmente cualquiera que toma contacto con ellos se enamora de Silvino y de Graciela. Son realmente dos personas entrañables. Graciela tiene la particularidad que cuando habla directamente al alma de las personas, al corazón. No creo que haya muchas personas que no se emocionen cuando escuchan la forma en que tiene Graciela de describir el dolor por el que está pasando. Eso sumado a lo opuesto, los agresores, este grupo de asesinos que algunos de ellos de clase media alta, muchos jugadores de rugby, que atacan brutalmente en patota y cometen un crimen a patadas, o sea, brutal. También sumado a la circunstancia de que fue en un lugar de balneario en la costa argentina, donde suelen juntarse en enero de todos los años gran cantidad de jóvenes para pasar sus vacaciones. O sea, un montón de condimentos que llevaron obviamente a que este caso tomara la repercusión que tuvo y que claramente la sociedad argentina, a partir de ver estos videos que vos estás proyectando en estos momentos, son terribles. Conocía de primera mano la brutalidad de este ataque y realmente tomara enseguida partido, ¿no es cierto?, en esta lucha de tratar de conseguir justicia para la familia de la víctima. Doctor, en el caso de la apelación, y también qué es lo que dice la ley argentina respecto del tiempo en el que las medidas pueden ser revisadas. Los que son condenados a cadena perpetua tienen que cumplir los 50 años de lo establecido, o tienen la posibilidad de una revisión cumplida las 3/4 partes. Bueno, te contesto. Primero, en cuanto a la revisión del fallo, va a intervenir el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que es en el ámbito de la justicia penal, antes de la Corte de la provincia, de la Suprema Corte de la provincia, este organismo, que digamos que la máxima autoridad en materia penal de la provincia de Buenos Aires. Va a revisar toda la sentencia, obviamente, va a revisar toda la sentencia y seguramente la defensa va a atacar también el fallo, va a seguir proponiendo que sea menor la condena o que sean absueltos, no sé. Nosotros solamente podemos recurrir por estos tres que han sido condenados a una pena menor. Así que hay todavía 3 instancias. La del Tribunal de Casación, posteriormente hay 2 instancias, la Corte de Justicia de la Nación. Una vez que no haya más recursos, ya la sentencia quede firme, va a pasar a intervenir un juez de ejecución que va a controlar el cumplimiento de esa sentencia. En la República Argentina, actualmente, los condenados a prisión perpetua por este delito del artículo 80 del Código Penal no pueden acceder a la libertad condicional. Perfecto. O sea, hoy en día le estaría vedado ese... Ajá. Obviamente es habitual ver pedidos de inconstitucionalidad de la norma que prohíbe la salida de libertad condicional, pero eso los tribunales nuestros tienen entendido que es una cuestión que deben analizarse caso por caso
en el momento que se cumplan todos los requisitos para acceder a la libertad condicional. Esto quiere decir lo siguiente, que hoy no lo podrían ellos plantear si de acá a 35 años es el plazo mínimo para la libertad condicional de los condenados a prisión perpetua. Entonces, este planteo, si pueden o no salir en algún momento, lo van a tener que hacer recién dentro de 35 años. Ajá, perfecto. Pero lo de 15 años sí, ya cumplieron 3, la tercera parte sería los 10 años. Les quedarían 7 y ahí podrían pedir la revisión. Ahí podrían pedir la libertad condicional, no la revisión. La revisión, la libertad condicional, sí. Que la condena de 15 años quedara firme. Exacto. Nosotros vamos a pedir prisión perpetua también. ¿Okay? Así Sí. que si queda firme dentro de 7 años podrían pedir la libertad condicional. Lo cual tampoco implica una salida inmediata, porque además del plazo, o sea, del requisito temporal para pedir la libertad condicional, deben cumplir otros requisitos, como ser el cumplimiento de del régimen carcelario y también que un grupo interdisciplinario de psicólogos, asistentes sociales, asistentes trabajadores y demás, que van a hacer el seguimiento de cada uno de los condenados dentro de la unidad penitenciaria, hagan un informe favorable para la reinserción social. Y ese informe da mal, el juez generalmente no la concede, por más que haya cumplido el plazo. Doctor, durante todo este proceso, ¿qué le impactó durante todo este juicio? ¿Hubo algo en particular que le impactó, que le llegó profundamente, que le hizo temblar las piernas o le hizo suspirar, o le dio vergüenza ajena? ¿Podría contarnos algo así tan íntimo que pudo sentir en este juicio? Sí, obviamente. Soy muy consciente del momento más crítico, diría yo. El momento que más me impactó fue durante los primeros testimonios. O sea, el primer día de juicio declararon Silvino y Graciela. Y a partir del segundo día de juicio comenzaron a declarar los testigos presenciales, los amigos de Fernando y otros testigos que no tenían nada que ver con Fernando, que estaban circunstancialmente en el lugar de los hechos. Durante esos testimonios se exhibieron los videos, los que estás mostrando vos, sí, donde se ve el ataque de la vereda de enfrente, otro donde se ve el ataque desde la misma vereda en que ocurrió, y fundamentalmente el que filmó Lucas Pertossi, uno de los imputados y condenados hoy, donde se ve el inicio del ataque, donde se lo ve cómo cae de rodillas Fernando, y cómo se ve a Fernando levantando su mano derecha, como suplicando que no lo maten. Esto, obviamente, se vio muchas veces, y yo no tenía que verle la cara a Graciela y a Silvino cuando estaban viendo esas imágenes. Te puedo asegurar que no se lo decía a nadie. sí. Tener que ver una y otra vez el momento que un hijo deja de existir. Fue tremendo. Sí, realmente. sí, me imagino que es tremendo. Y si me permite, además de ese momento, cuando se quiere al forense, al contar las lesiones de Fernando, eso también fue increíble, doctor. Sí, obviamente. Por eso digo, este juicio tuvo muchos momentos. Vos fíjate, el forense habló del estado en que encontró el cuerpo, pero también Alejandro Muñoz, que fue el jefe de seguridad del EBRIC, que es una persona que mide 1,93 y pesa 103 o 130 kilos, no me acuerdo. O sea, una mole, un hombre gigante, una mole. Él también se quebró.
cuando relató que él salió a la puerta del boliche y vio justamente el momento de la agresión y no podía creer cómo él estaba viendo un tipo de agresión que en sus 20 y pico de años de noche, de trabajar en estos boliches, que nunca había visto una agresión de ese tipo. O sea, hubo muchas personas que salieron, bueno, y que te cuento, Virginia, la que hizo el RCP, Midonde, un testigo, un chico también que vio desde enfrente del lugar la agresión y se quedó paralizado, se quedó traumado, terminó esa misma noche sus vacaciones, se volvió a Buenos Aires, que después, aún ante el consejo de su madre de que no se metiera, esperó que su madre se durmiera y a las 2 de la mañana llamó por teléfono a la comisaría de Villa Gesell para decir que él había sido testigo de los hechos y ponerse a disposición. La verdad que más allá de lo horroroso de la forma del ataque, nosotros vimos que todo aquel que pudo presenciarlo quedó sumamente impactado, sí. Y que tal vez ni las imágenes nos permitan entender la conmoción que se produjo en cada uno de estos testigos, ¿no? Porque a la violencia del ataque hay que sumarle los gritos, porque atacaron a los gritos también, con lo cual fue toda una situación muy violenta que desde ya no hubo forma de que los amigos de Fernando pudieran interceder por esto. Defenderlo, sí. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo tienen para la apelación, doctor? 20 días. ¿Y cuándo lo presentan? Nosotros estamos ya trabajando en la apelación. En el día de ayer hicimos una presentación informando que vamos a apelar el fallo. Y bueno, seguramente en los próximos días ya estaremos presentándola. Estamos trabajando en eso. ¿Y para usted qué significa este caso de Fernando Báez? Bueno, para mí en lo personal, yo lo he dicho en privado y después también lo he dicho en público. Debido al grado de relación que yo, mi familia, mis hijos, todo el grupo que compone el estudio de Fernando Orlando, con el grado, digo, de afinidad que hemos alcanzado con Graciela, obviamente ha sido un caso que excedió largamente lo profesional y que se incrustó en nuestra zona más íntima. Lo tomamos de esa forma y yo he dicho que en la vida de una persona puede pasar que haya algún hecho que te revele y le dé sentido a lo que hiciste en tu vida anterior, es decir, a por qué elegiste una carrera, o que le dé sentido a por qué te comportaste de determinada manera durante, bueno, en este caso 26 años que llevo de abogado. Este caso justamente me dio sentido a mi carrera. Bien, doctor, le agradezco muchísimo este contacto, que haya tenido la predisposición de estar en el péndulo con nosotros desde Paraguay. Queríamos conocer detalles de los abogados de Fernando y bueno, ya sabemos, van a estar preparando la apelación, vamos a seguir este tema hasta que finalmente se haga justicia en el caso de Fernando Báez. Le agradezco su tiempo, muy amable, y espero que este sea el inicio de más contactos futuros, doctor. Estamos a disposición, amamos Paraguay y desde ya las veces que necesiten estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias. El doctor Fabián Amendola, abogado de la familia Báez Sosa desde Buenos Aires, Argentina.
Dura fue la nota, no es fácil. Uno mirando las imágenes, viendo tanta barbarie, en realidad se producen cosas en la garganta de uno. Vamos a la pausa y a la vuelta otro caso igualmente terrible. Ya volvemos. Todos los miércoles y jueves son The Big Sale en Farmacia Vicente Escabón. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llámanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Muy bien, ya estamos en el último bloque del péndulo, esperando el contacto con la doctora Viviana Coronel, fiscal en el Alto Paraná, para hablar acerca de los casos de abuso en niños en el departamento. Hoy vamos a hablar acerca del caso de una niña de 7 años, prácticamente vendida por sus padres para que abusen de ella los dueños del inquilinato en el que vivían. Enseguida vamos a estar con la doctora Viviana Coronel, la fiscal del caso, para hablar sobre este tema. Realmente terrible el sufrimiento de una niña de tan solo 7 años de edad. Y como ella, muchas y muchos otros niños que pasan por esta situación en Paraguay y requiere de una urgente política para ir terminando con estos casos de abusos en niños, porque realmente preocupa el aumento de casos en el país. Ya no son solamente los casos de feminicidio, también los abusos en niños. A ver si desde Control Central me avisan si ya está la doctora. Bueno, perfecto. Mientras tanto podemos hacer un telefónico hasta tener el contacto por Zoom, porque es muy importante lo que la doctora, la fiscal Viviana Coronel va a contar en el péndulo. Más de 730 casos de abusos en 16 meses en el este del país, en el Alto Paraná, y solamente en 2 localidades, Ciudad del Este y Minga Guazú. Más de 730 casos, altísimos. Y según la doctora, en el 98% de los casos, los autores son gente muy cercana y del entorno familiar. Todavía más complicado por esa situación. Si se denuncia 730, ¿cuántos no se reportarán? Ya sea por vergüenza, ya sea por proteger al abusador en la familia, etcétera, etcétera. Están viendo ustedes en sus pantallas el teléfono al que hay que recurrir para denunciar los casos de abuso. Tenemos que proteger a nuestros niños. Bueno, sí. Bueno, ya estamos con la doctora Viviana Coronel. Buenas noches, fiscal, ¿cómo anda? Buenas noches para vos y toda la audiencia, Carlos. Gracias por atendernos, doctora. Mire, desde que hablamos por radio y nos contaba la historia de esta niña de 7 años, realmente quedé muy impactado. Sobre todo por el sufrimiento y cómo tuvo esta niña la valentía de contarle a usted todo lo que le hicieron, tanto sus padres como los que abusaron de ella. Así que, doctora, ¿qué tal si comenzamos contando para que la audiencia entienda de qué caso estamos hablando? A ver si podríamos contar cuál fue el caso de esta niña de 7 años.
Sí, cómo no. Bueno, es uno de los tantos casos de abuso sexual que hemos dado intervención en la unidad especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes con ámbito de intervención en Ciudad del Este. Quiero hacer la aclaración. Este es un caso donde una pequeña de 7 añitos comentó a una vecina que ella estaría supuestamente siendo abusada sexualmente. Es decir, una pareja, esta pareja sería o serían los dueños del inquilinato donde la pequeña residía en compañía de sus padres. La pequeña relató a la vecina que los padres, supuestamente, a cambio de que realizaban actos sexuales en ella, recibían sumas de dinero. Específicamente, ella relata o ella menciona la suma de 50.000 guaraníes. Por un lado tenemos ese hecho, por el otro lado tenemos también la situación, la niña relató y fue bastante específica y contundente en la entrevista con la psicóloga del Ministerio Público. Ella especificó en qué consistían esos actos sexuales, fue muy puntual. No quiero andar en detalles, pero Sí. estamos hablando de un caso muy delicado. Muy crudo, sí. Muy crudo, sí. Es una pequeña de tan corta edad que tuvo que vivenciar actos deleznables. Estamos hablando de circunstancias agravantes al tipo penal de abuso sexual. Eso se entiende, hechos que pusieron inclusive en riesgo su salud y su vida, atendiendo, como digo, a la corta edad de la pequeña. Bueno, resumiéndoles, puedo adelantar, la investigación se encuentra en una etapa ya bastante avanzada, ya que la importancia de dar el abordaje en forma inmediata a estos tipos de crímenes, una vez obtenidos los elementos de sospecha que el Ministerio Público necesita para poder formular un acta de imputación en contra de las personas sospechosas, hemos podido dar ya con la detención en la oportunidad de las 4 personas que serían los principales sospechosos de cometer este crimen. Por un lado tenemos ya privados de su libertad tanto al padre biológico como también a la madre de la pequeña, y por otro lado tenemos ya también sometidos al proceso penal a esta pareja. Uno de ellos sería el dueño del inquilinato y la mujer sería pareja de esta persona. Si bien la conducta penalmente relevante atribuidas a cada uno de ellos son conductas distintas que ya se especificó en el acta de imputación, cada uno de ellos realizó una conducta diferente, pero bueno, lo importante es que la menor, como también su hermanita, tiene una hermanita pequeña de 3 años, ya están a cargo de la Defensoría de la Niñez, que es la institución encargada de abordar justamente en los casos en que los menores o los niños están en una situación de riesgo. Nosotros hemos solicitado, lógicamente, como Ministerio Público, las medidas de urgencia y de protección. Ellas ya, como dije, están a cargo de la Defensoría. El defensor público de turno consideró pertinente ya entregar en guardia provisoria a una persona responsable que se hizo cargo ya tanto de la pequeña de 7 años como también de la de 3 años. Bueno, ahora lo que resta es realizar... Doctora, una cuestión, permíteme que le interrumpa. Para que la audiencia entienda el sufrimiento de esta niña. Sus padres prácticamente la vendieron o comercializaban con ella, con los dueños del inquilinato. Los dueños del inquilinato realizaban actos sexuales en su presencia y posteriormente la integraban a sus juegos sexuales. Es lo que contó esta niña. Lastimosamente sí. En este caso específico estamos hablando que la pequeña padecía en su persona actos sexuales que esta pareja realizaba en ella, como también tenemos la sospecha de que esta pareja realizaban actos sexuales manifiestamente relevantes ante la niña, es decir, ellos mantenían relaciones sexuales frente a la niña, que es también una forma de abuso sexual en niños. Claro. Correcto. La niña fue bastante clara, bastante puntual, como dije al inicio, en relatar en forma bien pormenorizada la forma en que sucedían los hechos. Estamos
y quiero hacer énfasis a estas manifestaciones. El Ministerio Público respeta siempre el principio de presunción de inocencia de estas personas sometidas a la investigación penal. Estamos en una etapa investigativa. El Ministerio Público tiene la sospecha que estas personas son supuestos autores de este crimen que estamos investigando. El Ministerio Público va a realizar las investigaciones pertinentes para poder lograr reunir todos los elementos de convicción para eventualmente ya formular una acusación fiscal y solicitar el enjuiciamiento público de estas 4 personas. Perfecto. ¿Y cómo lograron detener a esta pareja dueña del inquilinato donde vivía la niñita? Bueno, estamos realizando en forma conjunta con el Departamento de Interpol, específicamente agentes especializados en búsqueda de fugitivos. Se hizo un trabajo de inteligencia, lógicamente, para poder dar con la detención de estas 4 personas. Tanto el padre biológico como la madre fueron detenidos el mismo día que se obtuvieron los elementos de sospecha en la vía pública. El dueño del inquilinato, como también la pareja de esta persona, fueron detenidos en el interior del domicilio, en el interior del inquilinato, previo a un trabajo de inteligencia que realizamos en forma conjunta, como dije, con el Departamento de Interpol. Solicitamos la orden de allanamiento y pudimos, con la autorización del juez penal de garantías, ingresar a este recinto privado. Incautamos también algunas evidencias que van a ser muy útiles al Ministerio Público para poder avanzar y encaminar esta investigación, de hecho, bastante compleja. ¿Qué tipo de evidencias, doctora, que les van a ayudar? Tenemos, el inquilinato contaba con circuito cerrado. Vamos a determinar, eso lógicamente va a ser remitido al laboratorio forense del Ministerio Público para la extracción de las imágenes. Ahí vamos a poder obtener que efectivamente la pequeña quedaba bajo los cuidados de esta pareja cuando el padre iba a trabajar, porque es la circunstancia o los hechos que manejamos la sospecha que habrían ocurrido de esa manera. También incautamos dispositivos móviles. Estos también van a ser sometidos a un peritaje, a una extracción de datos en el laboratorio forense del Ministerio Público. Quedarían prácticamente ya pocas diligencias para realizar, para poder concluir esta investigación y sostener ya una acusación. ¿Hay sospecha de que ellos usaban esos materiales otra vez para observar lo que hacían, doctora? Manejamos la sospecha que sí, ¿verdad? Desde el momento que iniciamos una investigación de esta naturaleza, ninguna hipótesis descartamos. Manejamos también la sospecha que a la niña se le exhibían videos pornográficos o de contenido sexual no acordes a la edad de la pequeña. Ella fue, la sospecha que el Ministerio Público maneja, que ella estaba siendo sometida a hechos bastante... por decirlo así, no acordes a su edad, muy duros. No quiero ahondar en detalles, ¿verdad? Como dije, es un hecho bastante complejo. La niña ya está siendo contenida por la psicóloga del Ministerio Público, se le está dando ese abordaje, ese acompañamiento que necesita. Quedan pendientes algunas evaluaciones más. Las psicólogas del Ministerio Público están realizando el trabajo correspondiente. También la trabajadora social tiene que realizar el estudio socioambiental del entorno de la pequeña. Y bueno, es lo que básicamente quedaría pendiente de realización ya para poder concluir esta investigación. ¿Durante cuánto tiempo la tuvieron así a la pequeña? De momento no quiero apresurarme en darte un tiempo exacto, atendiendo a que la pequeña tiene pendiente aún más entrevistas con la psicóloga. Ella, justamente esos detalles vamos a poder confirmar ya en la próxima entrevista que tiene con la profesional de psicología para poder cerrar justamente esa información que estamos necesitando. ¿Y qué explicación dieron los padres a los hechos que ocurrieron? Ninguna. Ellos de momento o al momento de la detención, ellos optaron por su derecho procesal y constitucional de abstenerse a declarar. Ellos fueron asistidos por abogados de su confianza y bueno, ellos van a ser citados nuevamente a prestar su descargo correspondiente, pero de momento ellos no brindaron, al menos ante el Ministerio Público, no brindaron ningún tipo de información al respecto. Y los dueños el dueño del inquilinato y su pareja, que una vez que los detuvieron y les mostraron las pruebas, ¿qué dijeron? ¿Qué explicación intentaron dar?
tampoco ningún tipo de información. Al momento de realizarse el allanamiento del recinto privado donde ellos se encontraban, ellos lo único que hicieron es manifestar que negaban los hechos. Por eso ellos fueron asistidos por un abogado de su confianza y optaron por también abstenerse a Guardarse. declarar. Ellos no brindaron ningún tipo de información. Ajá. ¿Y cómo sigue el caso procesalmente hablando? Bueno, ahora queda pendiente las próximas entrevistas de la pequeña ante la psicóloga, queda pendiente la realización de cámaras Gesell, el estudio socioambiental, la extracción de datos de esos dispositivos móviles que hemos incautado en el momento de allanamiento, como también la extracción de imágenes del circuito cerrado del inquilinato. También la declaración de algunos testigos van a ser llamados para facilitar las informaciones que necesitamos para ir concluyendo y cerrando ya la investigación. No son muchas las diligencias que quedan pendientes, porque ya lo más importante ya obtuvimos, al menos para el Ministerio Público, que es lo que necesitaba para poder formular la imputación penal y solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para estas 4 personas. Estamos hablando, en caso de condena, una altísima expectativa de pena, porque se dan las circunstancias agravantes. Estamos hablando de no menos de 20 años, inclusive más, en caso de condena. ¿La niña temía que a su hermana le hicieran lo mismo, doctora? La niña, si bien no relató o no manifestó esa circunstancia, pero sí manifestó que ella era amenazada, que sería agredida físicamente en caso que ella contara lo que le estaban realizando. La niña pedía por favor no quedarse más a cargo de esta pareja mientras el padre salía a trabajar. La madre tenía, la sospecha que el Ministerio Público maneja es que la madre tenía pleno conocimiento lo que estaban realizando con su pequeña. Pese a esa situación, la misma supuestamente amenazaba a la pequeña a que no contara a nadie y que si ella contaba la situación que estaba padeciendo, ella sería agredida físicamente por la madre. Qué bárbaro. Torturas de todos lados, sufría la niñita. Doctora, ¿cuántos casos de abusos reciben ustedes en la Fiscalía diariamente? Bueno, es muy indistinta la situación. Hay veces que en un mismo día recibimos 4 a 5 denuncias. Hay veces que en un día recibimos una sola denuncia. Quiero, si me permitís, por favor, el espacio. Claro. La unidad especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes fue habilitada y creada el 9 de agosto del año 2021. Desde esa fecha se encuentra funcionando en forma oficial. Desde esa fecha hasta el día de hoy, ya tenemos, o sea, cerrando, perdón, el año 2022 concluimos con 730 denuncias. A lo que va del año 2023, de enero hasta hoy, tenemos 40 denuncias ya ingresadas hasta hoy. Hay que sumar a las 730 desde el año 2021 al 2022, más 40 que hasta hoy, hasta hace recién recibimos un reporte más de un caso de abuso. 773 casos de abuso entonces. Desde que se creó hasta hoy. Impresionante. Ahora, eso que usted me contó en la radio, el 98% de los casos, los abusadores son parte del entorno de la familia. Así es. Penosamente, debo decirlo, el 98% de las denuncias que se encuentran al menos a mi cargo son todas dentro del ámbito de familia, desde el ámbito familiar de la víctima. Estamos hablando padres biológicos, estamos hablando de abuelos, tíos, padrastros, hermanos, gente muy cercana del entorno familiar. Lastimosamente es una realidad que tenemos. Todas las denuncias prácticamente recibidas son, por eso siempre solicitamos las medidas de urgencia a la Defensoría, porque la víctima se encuentra en una situación de peligro. Entonces, necesariamente la Defensoría debe de intervenir en estos casos para poder extraer a la víctima del círculo o del ambiente donde está su agresor. Efectivamente, y bueno, si son 773 las denuncias recibidas, ¿cuánto estima la Fiscalía que no se denuncian, doctora?
Un tanto difícil tu pregunta, Carlos. Siempre realizamos y siempre aprovecho a través de los medios llamar a conciencia a todos los ciudadanos. Siempre tratamos de exponer todos los mecanismos y todos los accesos que tiene el Estado paraguayo para que el ciudadano pueda realizar o formular la denuncia correspondiente cuando tenga la mínima sospecha que se está cometiendo un hecho punible contra un niño o un adolescente. Tenemos el sistema Fonoayuda, el 147 dependiente del Ministerio de la Niñez. Tenemos el sistema 911, la Policía Nacional, las comisarías jurisdiccionales, mi línea habilitada, 24 horas disponible. Recordar a todos, nosotros atendemos en la modalidad de turno permanente. O sea, se pueden recepcionar denuncias a cualquier horario, no importa madrugada, días feriados, nosotros estamos atendiendo en forma permanente. Se da el abordaje inmediato, por eso justamente la unidad especializada fue creada a ese efecto, para dar ese abordaje específico y especializado que estos hechos muy sensibles merecen y necesitan ser abordados de esa manera. Esto no significa que las otras unidades de las distintas unidades del país no den ese abordaje, pero la unidad especializada se caracteriza justamente en atender específicamente estos casos. Contamos con un plantel de compañeros, de profesionales, de psicólogos, médicos forenses, trabajadoras sociales. Si bien contamos con muchísimas carencias a nivel institucional, es una cuestión de público conocimiento que el Ministerio Público cuenta con escasísimos recursos presupuestarios. Pese a eso, estamos tratando de poder dar ese abordaje y poder cumplir ese compromiso asumido cuando se habilitó esta unidad. Hay pocos profesionales, nuestros médicos forenses son pocos. Trabajadora social tenemos, imagínense, solamente 2 para todo el departamento de Alto Paraná y Canindeyú. Psicólogas tenemos poquísimas, ni hablar ni mencionar los insumos que los médicos forenses necesitan para poder darte un ejemplo nada más, algo básico, extracción de fluidos cuando tenemos casos de abuso sexual, guantes, o sea, son una serie de carencias que tenemos, pero bueno, es importante también llamar a conciencia al gobierno central para poder dar un poco esa atención que se necesita en esta unidad tan sensible. Nuestros niños expuestos cada día, las denuncias ingresan en un mayor porcentaje. Vamos a remitirnos a los datos estadísticos de los hechos que se reportan a diario. Y bueno, terrible. Ahora, lo fundamental también, doctora, que usted nos dijo, y quisiera que le repita a la audiencia, es que las 730 denuncias desde el 9 de agosto del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022 se produjeron en solamente 2 ciudades del Alto Paraná, Ciudad del Este y Mingaguazú. Sí, existen dos en la administración de la señora Fiscal General del Estado, la otra Sandra Quiñones, se habilitaron 2 unidades especializadas a nivel país. La primera fue creada el 9 de agosto, que es la que está a mi cargo, y luego fue creada la siguiente unidad que está en la ciudad de Caguazú. La que está a mi cargo tiene ámbito de intervención solamente Ciudad del Este hasta Mingaguazú. Estos números, estos datos estadísticos solamente son de Ciudad del Este hasta Mingaguazú. La ciudad del Presidente Franco, la ciudad de Iguazú, la ciudad de Santa Rita, Mingaporá, San Alberto, todas las demás ciudades del departamento tienen otra cantidad bastante elevada de casos de abuso sexual, donde yo ya no llego con la intervención, pero sí los demás colegas. Pero impresionante. Esta es una sociedad enferma, doctora. Verdaderamente es una cifra alarmante. En lo personal te digo, más allá de la función como agente fiscal, somos seres humanos, somos padres de familia y realmente es alarmante, llama poderosamente la atención cómo dentro propiamente del ámbito familiar puede darse estos crímenes, ¿verdad? Niños en una situación de vulnerabilidad terrible, porque estamos hablando de víctimas, inclusive tengo víctimas de menos de 1 año, que con pañales aún, que son víctimas, y estamos realmente sin palabras. Es preocupante. No, definitivamente. Ustedes tienen asistencia psicológica también, porque no. ¿Cómo puede soportar todo esto, doctora? ¿Cómo puede mantenerse fuerte viendo todo esto?
Bueno, a la pucha. De hecho, estas cuestiones, todos los agentes fiscales, como dije recién, más allá de ocupar el cargo, somos seres humanos. Lógicamente, en lo personal, siempre cuando uno llega al hogar, nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, porque verdaderamente no puedo negar que muchas veces los casos me afectan en lo personal, pero hay que seguir el compromiso asumido por mi persona para llevar al frente esta unidad. Debo de cumplirlo fielmente y a cabalidad como lo prometí ante mis superiores, al igual que mis demás colegas, lógicamente. No tenemos asistencia psicológica, al menos institucionalmente, pero lógicamente cada uno en lo personal siempre busca la forma de poder Claro. Recibir esa asistencia que a veces necesitamos también como seres humanos, ¿verdad? Ahora, y personalmente, ¿hay algunos casos que le afectan más que otros, por ejemplo? Sí, sí, totalmente, por supuesto. Por supuesto, me afecta siempre en los casos, por ejemplo, cuando las víctimas sufren lesiones graves en su salud, porque muchas veces, bueno, el abuso sexual se dan en distintas formas, desde manoseos, como también a veces tenemos la situación que hay coito, tenemos víctimas pequeñas, a veces menores de 5 años, 3 años, y duele mucho ver a veces los pequeñitos cuando sufren lesiones graves, como casos que ya tuve. Tuve un pequeño de 3 años, varón, víctima de abuso sexual que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica a consecuencia de un abuso sexual. Entonces, estamos hablando de innumerables situaciones que se presentan en los abusos sexuales. Verdaderamente duele bastante. Bueno, ¿y a cuántos depredadores pudo cazar, doctora, trabajando como fiscal? Perdí la cuenta. Por decirlo, nosotros recibimos la denuncia, como siempre lo hacemos, damos ese abordaje inmediato. No importa el horario, siempre tratamos de obtener los elementos de sospecha necesarios para que yo pueda ya proceder en estos casos siempre a la detención preventiva de las personas sospechosas de cometer los hechos punibles. Por eso la unidad especializada y específica, y de paso aprovechar este espacio para mencionar al país para que tengan conocimiento que totalmente justificada la creación de esta unidad y también la necesidad de creación de otras más. Vamos a remitirnos a los números de las denuncias recibidas todos los días y se necesita de más personal, lógicamente más recursos humanos, más profesionales, más forenses, más psicólogas, para que podamos dar esa atención que merecen tener estos casos, ¿verdad? Totalmente. Doctora, duele Paraguay, a veces duele mucho el Paraguay, como cuando usted nos cuenta esto que viven los menores acá en Paraguay, lastimosamente. Gracias por tu tiempo, gracias por contarnos esta verdad y ojalá que esto sirva para que abramos los ojos, cuidemos a nuestros niños por sobre todas las cosas y denunciemos a los abusadores. Gracias, doctora Vivian Coronel. Gracias a ustedes por el espacio, a las órdenes siempre. Muchas gracias, la doctora Vivian Coronel de Ciudad del Este. Y también a ustedes. Duro hoy estuvo el péndulo. Muchas gracias por la compañía. Hasta el próximo miércoles.